Muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por su puntualidad y por su asistencia. Retomando la clase pasada, habíamos hecho implementación de el agregar elementos en cualquier parte de la lista, no una lista doblemente enlazada, ¿cierto? Quienes me han preguntado, bueno, un paréntesis, quienes me han preguntado en la sesión pasada si ya he subido el video. En este momento lo estoy acabando de editar y no he podido subirlo. De hecho, hemos tenido pues varias actividades de parte de la facultad en el programa y de hecho hoy tenemos una reunión, también unas actividades. Hoy tenemos una reunión virtual. La reunión virtual comenzará a partir de las 6:30, irá de 6:30 a 7:30. Por lo tanto, entonces quisiera pues agilizar un poco para que podamos ver lo que nos hace falta la lista doblemente enlazada. Miremos algunos aspectos de lista circular para ya poder dar por finalizar la clase ahora. ¿Listo? Entonces sí, la idea es que podamos ver por lo menos una media horita de clase para que la podamos trabajar. Y como les decía, pues el video ya lo estoy terminando de editar. Yo creo que va a más tardar mañana, en horas de la noche o el sábado a primera hora ya lo tendrán ustedes en el canal. Ya les compartí el canal, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos la lista doblemente enlazada. Habíamos visto pues algunos métodos. Ya entre los métodos tenemos, voy a compartirles aquí, ¿cierto? Tenemos los métodos. Entre los métodos tenemos los métodos que habíamos trabajado. El agregar último, bueno, todos los recorridos. Habíamos colocado agregar elemento, ¿cierto? Nos hacía falta colocar el eliminar elemento en cualquier parte de la lista. ¿Alguien de ustedes hizo el ejercicio? No veo respuestas. Me imagino que fue pues de pronto algo difícil haberlo hecho, ¿cierto? O de pronto pues no recordamos haberlo hecho. Entonces, de todas maneras, recordemos que teníamos pendiente este aspecto de eliminar en cualquier parte de la lista. Hubiese sido bueno pues que al menos lo hubiésemos intentado realizar, pero bueno, pues hagámoslo. Lo vamos a realizar. Listo, entonces. El método, recordemos, lo voy a llamar en este caso eliminar elemento. Bueno, antes de ejecutar el eliminar elemento, mencionémoslo al menos, eliminar elemento, esto tiene self y vamos a tener que colocar el dato que vamos a eliminar, ¿cierto? Por ahora le voy a colocar aquí un pass para que no nos genere errores y vamos a ejecutarlo. Entonces, si nosotros recordamos en la ejecución que habíamos hecho, habíamos colocado este recorrido, recorrer lista de inicio a fin, después de eliminar el último elemento de la lista, ¿cierto? En este caso el último elemento de la lista era después de eliminarlo, pero no era después de eliminar, sino de agregar un elemento. Aquí falta, bueno, habría que corregir esta parte de aquí, ¿cierto? Porque hemos agregado un elemento de inicio a fin después de agregar un elemento, en cualquier parte de la lista. Sí, porque lo que hicimos fue agregar el 250. Recorrer lista de inicio a fin después de agregar un elemento en cualquier parte de la lista. Entonces está 25, 257. Lo agregamos después del 5. Y aquí la estamos recorriendo de fin a inicio para ver que nos funciona en ambas vías, ¿cierto? En ambos lados. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer la lista, eliminar un elemento de la lista en cualquier parte, ¿cierto? Bien, lo primero que hacemos entonces, recordemos, es lo de siempre. Si self.lista vacía, verificamos si la lista está vacía, ¿cierto? Si la lista está vacía, recordemos que sería en este caso, pues se nos generaría un error. Entonces podemos controlar ese error y decírselo, informarlo. Y colocar que
Vamos a decirle que entonces error, no es posible eliminar un elemento. No es posible eliminar un elemento de una lista vacía. Vemos que en este caso la lista estaría vacía, entonces puede ser el error. Y bueno, para que nos salga mejor, podemos colocarle aquí un \n, ¿cierto? Para que nos muestre el mensaje de forma adecuada. De lo contrario, si la lista no está vacía, entonces comenzamos a hacer básicamente casi lo que hicimos en el agregar elemento en cualquier otra parte de la lista. Lo que hacemos inicialmente es primero hacer la coincidencia, una banderita, le damos el valor false. Luego lo que hacemos es verificar. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a verificar casi lo mismo que verificamos en la parte pasada. Aquí sí tenemos tres situaciones. Recordemos que, a diferencia del agregar elemento, después del agregar elemento, en el agregar elemento, perdón, vimos dos situaciones. Una, cuando lo vamos a agregar al final. Y dos, cuando lo vamos a agregar cuando lo vamos a agregar de primero. O dos, cuando lo vamos a agregar en cualquier otra parte. Recordemos que agregarlo después del último es agregarlo al final. Siempre vamos a agregar un elemento después de un elemento mencionado. No lo vamos a agregar antes. Para agregar antes está agregar primero, ¿cierto? Entonces, en el caso de eliminar, vamos a tener tres casos. Bueno, cuatro. Uno, cuando la lista está vacía, que es lo que acabamos de validar. Que nos salga un mensaje diciendo que no se puede eliminar un elemento de la lista vacía. Dos, cuando tenemos que vamos a eliminar el elemento y el elemento se encuentra de primero. Tres, vamos a eliminar el elemento cuando el elemento se encuentra de último. Y cuatro, bueno, son 5 casos que tenemos, porque el otro caso es también cuando tenemos el elemento y el elemento está, queda un solo elemento en la lista. Es diferente eliminar un elemento cuando tiene más elementos a cuando queda solo. Cuando queda solo, recordemos que el elemento debería estar apuntando en el anterior y en el siguiente a null. Y en este caso se nos generaría un error si no lo sabemos eliminar de la forma adecuada. Entonces, todos estos casos debemos tenerlos en cuenta. ¿Listo? Entonces, uno, si la lista está vacía, no es posible eliminar un elemento de una lista vacía, ¿cierto? De lo contrario, le decimos coincidencia igual a false. Y lo primero que vamos a verificar es si self punto primero es igual a self punto último. Recordemos que si pasa este caso, ¿por qué me está generando un error aquí? Self punto último. Si pasa, si, no, es doble igual, es comparación. Recuerden que aquí debemos comparar, ¿cierto? Vamos a eliminar un elemento, entonces, ese elemento, si en este caso es el primero y es el último, ahí solamente comparamos el primero y el último, ¿cierto? Debemos definir si en este caso el que vamos a eliminar es el primero y a la vez es el último, entonces lo que hacemos es decirle simplemente que self punto va a ser, que self punto primero va a ser igual, aquí sí un solo igual, a self punto último igual a none. Le decimos que sea ninguno, ¿cierto? Y el tamaño lo disminuimos en 1. Ser punto primero exactamente igual a ser punto último, entonces ahí estamos. Miren que de los casos posibles ya quitamos el de lista vacía, ya lo validamos. Ahora acabamos de validar el caso en el que quede un solo elemento. Cuando queda un solo elemento, el primero va a ser igual al último. Entonces, si el primero es igual al último, entonces los igualamos a none, los dos, ¿cierto? Y con eso ya podemos dejar la lista vacía. El tamaño, lógicamente, nos deberá quedar en 0. Luego vamos a comparar otra cosa.
vamos a comparar si self.primero.dato va a ser exactamente igual. Ah, bueno, aquí nos hacía falta algo. Colocamos coincidencia igual false y de una vez, para no tener que estar colocando nodo dato, recuerden, podemos hacerle que vamos a darle en memoria el elemento que vamos a eliminar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar nodo eliminar, lo voy a llamar así. Nodo eliminar va a ser igual a invocar el constructor del nodo. Vamos a hacer una instancia del nodo con el valor que tenemos ahí, nodo dato, ¿cierto? En este caso, recordemos que ese nodo eliminar tendrá 2 punteros, como lo podemos verificar acá. Cada nodo de estos tiene 2 punteros, y los dos van a apuntar a null en este caso. ¿Listo? Si voy muy rápido, por favor me comentan. Si hay alguna duda, también, por favor, me lo pueden comentar. Bien, entonces, vamos a verificar, ¿cierto? Si self.primero.dato es exactamente igual a nodo eliminar.dato, es porque el valor que vamos a eliminar está de primero, ¿cierto? El nodo que vamos a eliminar va a estar de primero. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Ejecutar self.eliminar primero, ¿cierto? Le decimos que se elimine el primero. Y el tamaño se nos reduce en 1. Y coincidencia la convertimos en true. ¿Listo? Entonces, ojo, primero, lo que estamos haciendo resulta que el dato que vamos a eliminar se encuentra en este nodo, en el primero. Entonces, lo que hacemos simplemente es eliminar primero. Este método ya lo tenemos construido. Recuerden que simplemente es darle al punto siguiente, al puntero del siguiente, el valor null, y con eso queda desconectado. Entonces, ese método ya lo tenemos implementado, no hay necesidad de volverlo a implementar, simplemente lo ejecutamos. Y él sabe pues que el primero ya no es este, sino que es este. Entonces, ese método ya está implementado, por lo tanto, aquí lo llamamos simplemente eliminar primero. Le decimos eliminar primero, el tamaño se nos reduce en 1, y la coincidencia se nos cambia a true. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer el caso en que vamos a eliminar el último. Si el caso, en el dato que vamos a eliminar es el último, le vamos a decir el if, si self.último, aquí se me fue una coma, si self.último.dato es exactamente igual a nodo eliminar.dato, miren que es lo mismo, ¿cierto? Pues la metodología es similar. Entonces aquí lo que hacemos es ejecutar self.eliminar fin. Ya no vamos a eliminar primero, sino que vamos a decirle eliminar fin. Self.size se nos reduce en 1. Y coincidencia la pasamos a true. Listo, ahí hemos cubierto básicamente 4 casos. Recuerden, cuando la lista está vacía, cuando el elemento que vamos a eliminar es el último que queda en la lista, cuando el elemento es el primero y hay más elementos, cuando el elemento es el último y hay más elementos, y ahora sí vamos a hacer el método para eliminar el elemento cuando esté en cualquier parte de la lista, que es ya el método que nos queda en el else. Ahora sí, en el else, recuerden que vamos a llamar un nodo como lo hicimos en el agregar, un nodo anterior. No les digo anterior porque recuerden que ahora tenemos 2 punteros en la lista, en el nodo de la lista doblemente enlazada, uno siguiente, otro anterior, y lo podríamos confundir. Lo que vamos a crear es un nodo anterior que lo vamos a llamar self.primero. Tal cual como lo hicimos en el caso del agregar. En el agregar, si lo miramos por acá arriba, tenemos lo mismo, ¿cierto? Nodo anterior igual a self.primero. Entonces, nodo anterior igual a self.primero.
¿Por qué vamos a hacer esto? Porque resulta que, por ejemplo, el dato que vamos a eliminar, supongamos que es este 2. No es el primero ni es el último, es el 2. Entonces, tenemos que ubicar el anterior y tenemos que tener presente el siguiente cuando vayamos a ubicar este elemento que es el que vamos a eliminar. ¿Listo? Tenemos cuando el que vamos a eliminar, entonces tenemos que tener en cuenta cuál es el anterior y cuál es el siguiente. Pero no puedo tomarlo, por ejemplo, si yo coloco nodo dato, y aquí les digo nodo eliminar igual al nodo dato, no lo puedo tomar este como referencia, porque recordemos que el puntero de este nodo eliminar, el puntero anterior y el siguiente, los dos apuntan a null. Y en este caso, el dato que queremos eliminar pertenece a un nodo cuyos punteros anterior y puntero siguiente no están apuntando a null. ¿Listo? Bien, entonces, nodo anterior va a ser igual a self.primero. De ahí hacemos el mientras. Vamos a decirle mientras que nodo anterior punto siguiente sea diferente de self.último. Aquí en este caso sí se nos va siempre hasta el penúltimo, no se nos va hasta el último. Que el nodo anterior punto siguiente sea diferente de self.último. Es decir, que este puntero no sea el dato que está de último. Él va a llegar siempre hasta el penúltimo, no va a llegar al último. Entonces, mientras ocurra eso, ahora vamos a decirle if. Vamos a hacer la comparación, ¿cierto? If nodo anterior, punto siguiente, punto dato. Recordemos que aquí debemos comparar el dato porque los nodos nos apuntan hacia otro lado. Si el nodo anterior, punto siguiente, punto dato es exactamente igual a nodo eliminar, punto dato, entonces lo que estamos haciendo es diciéndole que este dato que vamos a eliminar, entonces en nodo eliminar punto dato, este dato que vamos a eliminar es exactamente el valor que tiene el nodo anterior punto siguiente, sería este puntero de aquí, ¿cierto? Nodo anterior sería este, punto siguiente sería este. Recuerden que vamos a eliminar este dato. Punto anterior, el nodo anterior punto siguiente sería este. Y el dato de aquí, si es exactamente igual al dato que vamos a eliminar, entonces este es el que vamos a eliminar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es, podemos hacer dos cosas. Ojo, lo voy a hacer en una sola línea, pero eso va a ser un poco, va a causar de pronto un poco de dificultad al entenderlo. Lo voy a escribir de todas maneras. Nodo anterior, punto siguiente, punto siguiente, punto anterior. Le vamos a dar el nodo anterior. Ojo con esto. Lo que voy a hacer es una cosa diferente aquí. Nodo anterior, punto siguiente, punto siguiente, punto anterior. Este es el nodo anterior. Nodo anterior, punto siguiente es este. Es decir, viene a parar aquí. Nodo anterior, punto siguiente, punto siguiente. Nodo anterior, punto siguiente, está aquí. Punto siguiente viene hasta acá. Y punto anterior sería este. Si es claro, nodo anterior, punto siguiente, punto siguiente, punto anterior es este. Entonces lo que le voy a decir es que este puntero ya no apunta al anterior, sino que va a apuntar al nodo anterior que está acá. Eso es lo que estamos haciendo en esta línea. Entonces, de pronto, para evitar tanta línea, lo que voy a hacer es decirle que voy a crear un nodo auxiliar y a este nodo auxiliar le voy a dar el valor de nodo anterior, punto siguiente, punto siguiente. Entonces, estoy creando un auxiliar cuyo valor es nodo anterior, punto siguiente, punto siguiente. El auxiliar va a ser este. Entonces, para no tener que estarlo llamando de esa manera, nodo anterior, punto siguiente, punto siguiente, punto anterior, simplemente lo llamo a este auxiliar, nodo anterior, punto siguiente, a este lo llamo auxiliar.
Entonces, auxiliar va a ser nodo anterior, punto siguiente, punto siguiente. De ahí, yo le voy a decir, auxiliar punto anterior va a ser igual al nodo anterior. Ahí ya queda más fácil. Ya, este es auxiliar. Entonces, auxiliar punto anterior, que es este, va a ser igual al nodo anterior que está acá. Entonces, este ya no está apuntando a este, sino que ya está apuntando al nodo anterior. ¿Listo? Auxiliar punto anterior igual al nodo anterior. Y entonces, lo que nos queda por hacer ahora es que el nodo anterior, punto siguiente, va a apuntar a auxiliar. Es decir, nodo anterior, que es este, punto siguiente que está aquí, apunta a este auxiliar y ya nos deja este por fuera. Ahí está hecho ya el procedimiento. Ahora ya le podemos decir que es el punto size menos igual 1, se nos disminuye el tamaño en 1, la coincidencia va a ser verdadera. Y como estamos dentro de un while, en este momento le podemos decir que se nos salga de ese while. Break. Y de todas maneras, aquí le debo decir que nodo anterior va a ser igual a nodo anterior, punto siguiente, para que avance, ¿cierto? Nodo anterior va a ser igual a nodo anterior, punto siguiente. Y listo. Ahora lo que nos queda es por fuera ya de esta estructura if, el if, else, simplemente verificar que si coincidencia es exactamente igual a false, entonces que nos coloque un mensajito, ¿cierto? Un mensaje que nos diga, voy a ponerle backslash n, no se encontró el elemento. Por ejemplo, aquí yo le voy a colocar nodo anterior punto dato. No se encontró el elemento. Podemos decirle simplemente nodo anterior. No hay necesidad del punto dato. Pero pues de todas maneras lo voy a colocar para que haya mayor claridad. Ah, nodo anterior no, perdón. Sería nodo eliminar. Este no es nodo anterior. Este es nodo eliminar. Ajá. Porque es el que estamos buscando. No se encontró el elemento nodo eliminar punto dato en la lista. Ahí estamos validando el funcionamiento. Y listo, ahí queda validado el funcionamiento del eliminar elemento en cualquier parte de la lista. Claro, todo hasta ahí. Lo que nos resta, lo que nos faltaría es ir a verificar el funcionamiento. ¿Sí es claro todo? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Usted aquí hizo el nodo eliminar. ¿Puede poner, por favor, donde está la gráfica del nodo 1, nodo 2, nodo 3? ¿Esta? Sí, mira, lo que no entendí es lo siguiente. Ajá. Nosotros pusimos que se eliminara este, ¿cierto? Correcto. Pero dado el dato de que no sean 3 nodos, sino que sean 4 nodos, ¿cómo sería el procedimiento ahí? Porque yo vi que usted lo puso a devolver de aquí a aquí y de aquí a acá para eliminar este. Es ¿Cómo igual. sería el proceso si hay otro nodo adicional? Supongamos que hubiese un nodo, supongamos que hubiese un nodo en este punto, ¿cierto? Que este estuviera apuntando aquí, y este estuviera apuntando acá, y este aquí, y este acá. Entonces, el nodo anterior sería este, y se hace el mismo, el nodo anterior vendría a ser este, y se hace el mismo procedimiento, pero con este de acá, entre este de aquí y este de acá. Es exactamente el mismo procedimiento. De hecho, si lo comprobamos, si lo miramos, en la implementación, miren que aquí tenemos 4 elementos. ¿Listo? Si quieren, hagámoslo con este 5. ¿Te parece? El procedimiento funciona. Es exactamente igual en todos los casos. O sea, lo que hace es ir recorriendo. Ah, bueno. De pronto me faltó explicar algo. Ojo.
Sí, el nodo anterior punto siguiente punto dato, para darte claridad en ese caso. Si el nodo anterior punto siguiente punto dato no es igual al nodo eliminar que estamos buscando, es decir, si este no es el que estamos buscando, él no ejecuta lo que está en el if. Él lo que hace es ejecutar esto. Nodo anterior es igual a nodo anterior punto siguiente. Nodo anterior es igual al nodo anterior punto siguiente. Es decir, al nodo anterior ahora lo pasa a este. Y aquí sigue buscando. Vuelve y pregunta, nodo anterior punto siguiente punto dato, es decir, este de aquí punto dato, es igual al elemento que vamos a eliminar y si coincide, entonces él ejecuta esto. ¿Listo? Listo, profe, sí. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a decirle, vamos a colocar lista. Lista.eliminar elemento. Entonces aquí le decimos el dato. ¿Cuál sería el dato? Supongamos que vamos a eliminar el 5 para hacer el ejemplo que tú dices. Y luego vamos a decirle que se recorra la lista de inicio a fin y también defina inicio para comprobar que funciona, pues que se conectan en ambos sentidos. Recorrer la lista de inicio a fin después de eliminar. Ahora sí es eliminar un elemento en cualquier parte de la lista. Entonces vamos a ejecutarlo. Podemos observar, antes estaba el 5, listo, después le dijimos que nos elimina el 5, miren que aquí dice, recorre un elemento de inicio a fin, una lista de inicio a fin después de eliminar un elemento en cualquier parte de la lista. Aquí ya no nos aparece el 5, ya aparece 20, 250 y el 7. Bueno, la está recorriendo desde fin a inicio, ¿cierto? O de inicio a fin, debería recorrerla de inicio a fin. Bueno. Me lo está recorriendo desde fin a inicio, 20, 257 y de aquí 7, 250, 20. Me lo está recorriendo. Está al Es que de revés. acá arriba está de fin a inicio. Es 20, 5, 257, ¿cierto? Entonces ahí ya nos quitó el 5. Ahora no vamos a quitar el 5, vamos a decirle que vamos a quitar el 250. Y la volvemos a ejecutar. Entonces la lista es 25, 257, ¿cierto? Entonces miren que aquí queda 25, 7, nos quitó el 250. Y recorría de fin a inicio 7, 5, 20, nos quita el 250. Si nosotros le vamos a decir que nos quita el elemento 7, o el 20, que es el primero, le ejecutamos, miren que él lo quita, ¿cierto? 25, 257. Voy a quitar este recorrer de fin a inicio, más bien para que no nos genere complicaciones. Para que no nos confunda. Miren que la lista estaba así, 25, 257, ahora queda 5, 257, quitando el 20. Si quitamos el 7, deja 25, 250, lo elimina el 7 adecuadamente. Si le colocamos un número que no exista en esa lista, y nos va a decir, no se encontró el elemento 77 en la lista, y sigue quedando igual la lista. No se elimina un elemento en otra parte. Entonces dejémoslo como referencia con el 250. Para que lo miremos funcionando, miren que aquí estaba 25, 257, ahora aquí está, ya no aparece el 250, recorriendo la lista de inicio a fin y de fin a inicio, para comprobar el funcionamiento adecuado de la lista. ¿Listo? ¿Claro todo hasta ahí? Profe, a mí me salió un error, que es que no reconoce la lista vacía, pero no sé. ¿Nos puedes compartir pantalla, porfa, Claro, Mónica? yo te la comparto. Me está diciendo si usted no puede iniciar la función de compartir pantalla mientras el otro participante esté compartiendo. Espera un momento, detengo el compartir pantalla entonces. Gracias. Ahí, ¿la puedes compartir? Sí. Ahí ya la ven. Listo, ajá. Profe. Entonces te dice que en la línea 36, lamentablemente el objeto no tiene el atributo lista vacía. Pero a mí me estaba funcionando antes de poner esto. Es el punto de lista vacía. Elemento. Lista doblemente enlazada, no tiene el atributo lista vacía. Déjame ver el método si está implementado. Sí. Arriba, ahí,
pero de primero, ¿sí está? No, en la, ¿dónde estabas? En eso, ahí en la lista doblemente enlazada. Ve al principio, por favor. Velo acá. Ahí está. Lista vacía. Listo. Ajá. Vamos a verlo abajo entonces. De pronto en mayúsculas, minúsculas. Esa V es mayúscula. Ojo con las mayúsculas minúsculas. La V estaba minúscula. Ay, profe, perdón, ahora sí. Tranquila. Gracias, No hay problema. profe. Listo. ¿Cómo dejar de compartir? Listo. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenemos más dudas? El método, listo, con mucho gusto, ya se los coloco. ¿Cierto? Necesitan que le coloque el método eliminar. ¿Sí? Aquí está el método completo. Aquí. ¿Listos? Ahí está la clase. Bien, muchachos, entonces, como les había dicho, en este momento tengo que hacer reunión virtual con, pues, los profesores y coordinadores y decano de facultad. Entonces, por ahora, nos toca dejar la clase ahí. Espero pues que este método haya sido fácil de entender. Miren que básicamente lo que estamos haciendo es complementar todo lo que hemos realizado hasta ahora. En la siguiente sesión ya vamos a comenzar a trabajar listas circulares simples. Eso es algo muy sencillo, y listas circulares doblemente enlazadas. Básicamente es lo que hemos hecho. Si simplemente le hacemos unas pequeñas modificaciones a los métodos que hemos ido realizando. ¿Listo? Entonces, si les agradezco su atención, nos vemos el próximo martes y en la medida de lo posible, pues yo subiré este video y subiré el video anterior al canal, a mi canal, para que ustedes lo puedan observar. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias por su asistencia. Gracias. Con gusto, Kilian. Gracias. Con mucho gusto. Derain, se cuida. Igual. Gracias.